Hola a todos, bienvenidos a La Comida de Cada Día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy vamos a preparar una deliciosa tortilla de gambón con espinacas. Espero que os guste muchísimo, muchísimas gracias a todos por estar un día más ahí y comenzamos con la receta. Queridos amigos, para comenzar nuestra receta de hoy, lo primero que vamos a hacer es descongelar los gambones, que en este caso son gambones congelados. Lo paso por agua fría y una vez que están ya descongelados voy a quitarle la cáscara y las cabezas. Por supuesto que no las voy a tirar, las voy a utilizar para hacer un fumet de gambón que quedará delicioso para utilizar en cualquier preparación como arroces, guisos, sopas, para lo que queráis. Así que nunca los tiréis. Preparad el fumé, os dejaré aquí arriba el enlace por si queréis echarle un vistacillo y lo preparáis, verás cómo queda súper delicioso. Bueno, los ingredientes para esta tortilla van a ser gambón, que tengo ya pelado, un puñadito de perejil fresco, 3 dientes de ajo, 3 huevos y un puñado de espinacas. Lo primero que vamos a hacer antes de preparar la tortilla es, una vez que el gambón o el langostino está ya pelado, vamos a quitarle el intestino, ya que luego resulta un poco desagradable cuando masticamos ese sabor un poco terroso ahí del intestino de los gambones. Si son gambas pequeñas pues no es tan necesario, pero en caso de gambón o de langostino recomiendo muchísimo que quitéis el intestino. Es muy fácil, simplemente una vez que el gambón esté pelado, con la punta del cuchillo miráis por donde más se vea que está un poco el hilito este negro, pincháis y tiráis hacia arriba. Ya después con la mano simplemente tiramos y sale completamente. Una vez que los tengo ya los langostinos limpios, voy a cortarlos por la mitad y con unas tijeras los voy a cortar a trocitos muy pequeños. Si queréis también podéis con el cuchillo cortarlos sobre una tabla o si queréis podéis también procesarlos con una procesadora eléctrica o manual. Una vez que lo tengo ya todo listo, el ajo también picado y el perejil también, lo coloco en una sartén con una cucharadita de aceite que esté bien caliente y lo voy a saltear todo a fuego alto. Quiero que se saltee, que se dore. Es muy rápido, esto en cuestión de un par de minutos está ya listo y salteado. Y una vez que ya esté listo le voy a añadir un puñado generoso de espinacas, en este caso espinacas pequeñas, espinacas baby, pero podéis añadir las espinacas que más os guste, o incluso si queréis cortarlas a trocitos más pequeños. Le voy a poner sal, pimienta también recién molida y lo voy a saltear todo junto aproximadamente otro par de minutos, 2 o 3 minutitos, ya que esto se hace muy rápidamente y las espinacas pierden volumen también muy rápido. Una vez que lo tengo ya todo listo, lo voy a reservar y lo escurro si tiene exceso de aceite, que en mi caso no tenía exceso porque puse muy poquito al principio. En otra sartén voy a añadir un chorrito de aceite de oliva y mientras tanto, mientras se calienta el aceite, voy a batir los 3 huevos. Una vez que los huevos los tengo ya batidos, los voy a añadir al recipiente donde tengo el gambón con el ajito, con las espinacas. Lo voy a mezclar todo muy bien para que quede una mezcla homogénea. Y a continuación lo vierto sobre la sartén con el aceite bien caliente. Una vez que lo he echado en la sartén, el aceite baja de temperatura, así que lo que voy a hacer es bajar un poco el fuego para que se me cocine muy lentamente y no se me queme por fuera y luego esté cruda por dentro. Así que bajamos el fuego y tranquilamente la dejamos ahí hasta que vaya cuajando. Bueno, la tortilla una vez que está cuajada por una parte, le damos la vuelta, cada uno con el método que acostumbre, yo con un plato se la doy muy fácilmente. Y bueno, pues una vez que la tortilla está ya doradita por las dos partes, cada uno en el grado que le guste, hay quien le guste más cuajada, hay quien le gusta un poquito más líquida por dentro, pues cada uno la deja a su gusto. Y mirad qué pedazo de tortilla tenemos lista en un momento, una receta espectacular para Semana Santa y Cuaresma, que espero que pongáis en práctica. Muchísimas gracias a todos, dejadme ese dedito arriba si os gusta este tipo de receta, vuestro comentario que para mí es muy importante y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!